Bueno, en primer lugar, a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, agradecerte, Miguel, por tu benevolencia al tratar de, más bien dicho, al compartir tu amplia experiencia en los temas del post-tensado en el Ecuador con este grupo de ingenieros civiles que siempre nos reunimos los días viernes para diferentes temas de la ingeniería. En esta noche, la charla será aplicación del post-tensado en el Ecuador. La va a dar Miguel Sebastián Morales. Miguel Sebastián Morales es máster en Ingeniería Estructural en la Universidad de Florida en los Estados Unidos. Es ingeniero civil con mención en estructuras en la Escuela Politécnica Nacional. Durante su maestría en los Estados Unidos participó en las investigaciones sobre la presencia de subgrout en torones no adheridos de puentes post-tensados. Desde el 2017 se desempeña como gerente general de construcciones del Pacífico Construye S.A. de Quito. Durante estos años ha diseñado y realizado la instalación del sistema post-tensado con sus diversas aplicaciones en diferentes proyectos, tales como losas de entrepiso, pisos industriales, losas de cimentación, aprovechando las ventajas que brinda el sistema. Adicionalmente, ha colaborado en proyectos de investigación del sistema post-tensado aplicado en muros y losas para sistemas constructivos utilizados en el Ecuador. Unas breves indicaciones nada más, Miguel. Normalmente nosotros realizamos la charla sin interrupciones, tú la das completamente. Luego de eso cerramos la presentación y obviamente iniciamos el conversatorio con las preguntas correspondientes. Bienvenido, Miguel, muchísimas gracias por compartir. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la introducción, ingeniero Patricio. Para mí es un gusto estar con ustedes esta noche de viernes, que si bien, como decía, parece que es el partido de Messi. Pero bueno, después de todo, de todas maneras, para mí es un gusto estar en esta noche compartiendo con ustedes. Sí, he preparado esta presentación un tanto corta sobre las aplicaciones de postensado que se tiene en el Ecuador. Principalmente van a haber casos de edificios en el extranjero, sobre todo como de alguna manera cómo orientar para la estructuración, y casos particulares, casos que se han construido acá en el país o que se están construyendo acá en el país, o bueno, que particularmente nuestro equipo lo ha instalado. Si bien es cierto, hay edificaciones, y en Quito algunas edificaciones incluso de gran altura que están hechas con losas postensadas. Nosotros vamos a enfocarnos también en los proyectos que hemos hecho particularmente. Y bueno, sin más preámbulos, empecemos con esto. Lo que voy a describir en esta tarde es más o menos la descripción del sistema, funcionamiento del postensado, más o menos un tema de instalación, tal vez una introducción con el hormigón armado, ejemplos que tenemos en el Ecuador, ciertas ventajas en paños, en losas, cómo se podría buscar la optimización y la aplicación de este sistema, y ejemplos de edificaciones del postensado y sus aplicaciones en otros países. Bueno, el hormigón armado, como ustedes saben, es un sistema constructivo muy conocido, con mano de obra que de hecho estamos con mayor conocimiento, y la mano de obra está al alcance de la mano, ¿no? Una de las desventajas, sobre todo estoy hablando ahorita del sistema gravitacional, del sistema cargas gravitacionales, es decir, de los paños, de las losas de entrepiso, es que a las cargas actuantes en realidad va a trabajar fisurado. Es de conocimiento nuestro que una de las, solo la parte superior, perdón, déjenme poner un color, solo la parte superior de la sección de hormigón va a trabajar a compresión, y la parte que está en tensión no se la considera en el diseño, sino únicamente a las varillas. Una forma de optimizar este material de optimizar la sección es hacerla que trabaje como sección completa en cargas de servicio, ¿no? ¿Cómo lo podríamos utilizar? Usando el hormigón preesforzado o tomando la ventaja del preesfuerzo. ¿Qué es este preesfuerzo? No es más que la introducción de efectos previos a la aplicación de cargas que permiten contrarrestar las cargas de servicio para controlar fisuras, deformaciones, y con ello permitir luces mayores creando mayores espacios.
Casi siempre está orientado bueno, estamos en un grupo de ingenieros, pero está orientado a un ejemplo. De hecho, este es tomado del libro de Naui, un ejemplo que siempre lo uso en las presentaciones, y es cuando trabajaba adolescente ayudando en las bibliotecas, en la biblioteca del colegio, era llevar los libros de un lado a otro. Si no aplicaba suficiente fuerza, los libros se me desparramaban, y al aplicarle mayor fuerza podía tomar mayor cantidad de libros. La misma aplicación o la misma analogía se transfiere al hormigón preesforzado, sea una de las aplicaciones pretensada o posttensada, que básicamente, si dividimos la viga o la sección en caras infinitesimales, se tiene la misma aplicación que teníamos acá, ¿no? La de cargar libros, ¿no? Las caras permanecen planas. De igual manera, en una viga de hormigón armado podríamos tener el mismo efecto utilizando la precompresión. ¿Ya? Este hormigón preesforzado, el preesfuerzo, se divide en dos aplicaciones: el posttensado, el pretensado y el posttensado. El pretensado normalmente son secciones estándar, son secciones prefabricadas, secciones que se hacen en un campo alejado de la ciudad y necesitan ser transportadas con una grúa. Estas fotos son cuando era estudiante todavía. Bueno, no he puesto una de las fotos de cómo estaba yo más joven, pero era cuando trabajábamos en Leesburg haciendo secciones pretensadas. La diferencia es que en este caso primero se encofra, se arma, se coloca los torones de preesfuerzo, se tensa los torones de preesfuerzo, y después de tensados los torones de preesfuerzo se da la fundición y el corte de cables transmitiéndose la precompresión. La aplicación de la que voy a conversar en los siguientes minutos es posttensado. El posttensado, y particularmente el posttensado no adherido. Este posttensado no adherido tiene un ducto plástico con un cable que tiene un inhibidor de corrosión que permite el movimiento libre del cable. La diferencia del posttensado con pretensado es que se puede hacerlo monolíticamente, es decir, se lo puede hacer fundir en sitio, tal cual en hormigón armado. Y la tensión se da después de que el hormigón llegue a la resistencia mínima especificada, que en este caso son 210. Sí. ¿Alguien tiene el micrófono? Ya después de la merienda. ¿Alguien de tiene la el merienda. micrófono prendido? Ya. Bueno, recapitulando lo mismo, una de las aplicaciones de este posttensado es que podríamos hacerlo nosotros monolíticamente y tener conexiones en sitio, dándose la tensión después de fraguado el hormigón. A diferencia del pretensado, que son secciones prefabricadas, donde tendrán que montarse con grúa y es un poco complicado llegar a una conexión monolítica. ¿Ya? Bueno, el posttensado está ampliamente utilizado en países como Estados Unidos, Panamá. De hecho, Panamá, al menos el 80% de edificaciones nuevas se construyen en posttensado. Colombia igual. Perú y Chile también lo está haciendo desde hace algunos años. Chile, de hecho, este es uno de los ejemplos, Parque Titanium A, ya ha hecho, me parece que en el 2008, 2010, que está hecho, configurado con losas posttensadas. El sistema introduce esfuerzos de compresión mediante cables de preesfuerzo a través de los anclajes. Se puede lograr trayectorias parabólicas, dándole con una configuración. De hecho, esta fotografía es de un piso industrial en Quito en el año 2018. Se puede colocar con trayectorias parabólicas siguiendo el diagrama de momentos. De nuevo estoy hablando únicamente del sistema gravitacional, es decir, de las losas, de los paños, y con las trayectorias parabólicas contrarrestar los efectos de las cargas de servicio gravitacionales. Al tener esta trayectoria parabólica, lo voy a poner en color rojo, ¿no? ¿Sí? Al tener esta trayectoria parabólica y al darse el tensado, el cable tiene su tendencia natural a colocarse de manera recta, ¿no? A estirarse el cable. Al tener esa trayectoria parabólica, también produce un efecto de balanceo de cargas, es decir, unas cargas
hacia arriba. ¿Cómo lo vamos a ver acá? El cable tiene esta trayectoria. Al estirarlo, va a producir este efecto sobre el elemento estructural. Y siempre también comparto esta analogía. Cuando yo conversaba en los primeros años de postensado, cuando aprendí de esto y le conversaba a mi papá, me decía, pero bueno, tú pones el cable, se funde la losa y después estiras, ¿y no será que algún rato la losa se levanta y se alza? Y bueno, particularmente si es que la fuerza la fuerza de diseño está más del 80%, tal vez un 150% del peso propio, del peso del elemento estructural, se va a dar ese efecto, ¿no? O sea, se da ese efecto de balanceo de cargas y se va a dar ese efecto de que se levante el elemento estructural. Por eso en el cálculo se recomienda que esté en losas en un 60 y un 80% del peso propio se balancee con cable, con torón, con preesfuerzo. ¿Qué quiere decir eso? Si el elemento estructural tiene un peso propio, qué sé yo, 2.4 toneladas, y nosotros balanceamos 60-80% del peso, la deformación en sí vamos a contrarrestarla. Y es por eso que la deformación en losas postensadas no es un problema, o comúnmente, o particular, solo en casos particulares hay que hacer una revisión mayor, pero la deformación en losas y en elementos preesforzados y postensados no es algo dirimente en el diseño. Componentes del postensado. Estos equipos, y bueno, un tema también para mencionar acá es que esta tecnología, que si bien hace algunos años se decía, no, eso solo lo aplican en otros países, no es tan común acá, en realidad acá existen los equipos, se tienen los equipos acá, se ha hecho acá, está al alcance de la mano utilizar el sistema de losas postensadas en los proyectos. Un equipo de jack de 20 toneladas, bomba de 10.000 PSI. Este gato hidráulico en realidad hoy por hoy se puede llevar entre 2 personas. Hace algunos años, hace 20-30 años era un equipo muy grande y por eso había complicaciones en la aplicación de postensado, pero hoy por hoy entre 2 personas se puede llevar este equipo. Por cable de media pulgada se tensa 15 toneladas o 33 kips. Entonces, ya haciendo la referencia, cada cable va a tener una fuerza de 15 toneladas. Aquí vamos a ver componentes de cada uno. Normalmente el material se entrega así, en rollos ya del diseño de la losa, y van a salir los rollos de cable con sus longitudes exactas de cómo va a ir en la losa. Uno de los lados tendrá un anclaje muerto, o dependiendo también se puede tener anclajes vivo-vivo dependiendo de la longitud, en especial si es más de 125 pies. Y del otro lado se colocará un anclaje vivo con sus cuñas. El cable pasa a través de este anclaje, las cuñas van ahí, en esta posición. El gato tensa el cable, aquí voy a poner un gato, el gato tensa el cable, y el cable al tratar de regresar empuja las cuñas y no permite, y ahí se da la precompresión, se da la compresión en el elemento, en el elemento postensado. ¿Bien? Otro de los componentes también son estas sillas que permiten dar la trayectoria parabólica en el elemento estructural o en las losas. ¿Ya? Los materiales, cables de preesfuerzo, obviamente estos están enrollados. Esta foto es una foto tomada en Quito ya hace algunos años. Anclajes y sillas. Nosotros particularmente tenemos la certificación del Instituto de Postensado, el PTI, para la instalación de losas postensadas. Vamos a ver aplicaciones recientes. Entonces, bueno, para resumir más o menos, el sistema se compone de torones y anclajes. Los anclajes son los que transmiten la precompresión. Estos torones pueden tener trayectorias parabólicas, y al tener las trayectorias parabólicas producen otro efecto que se llama balanceo de cargas, es decir, elevarla hacia arriba al elemento estructural.
Este proyecto son losas macizas, fueron hechos hace un año en la Clínica Vázquez, en Monteserrín. El diseño original, bueno, no está en presente, pero fue el diseño del ingeniero Patricio Plasencia. Y estaba concebida con losas alivianadas de 35 centímetros. Había una característica de que la estructura en sí es de hormigón visto y querían ver también las losas lisas por debajo, utilizando otro tipo de encofrado y puliéndolo, ¿no? O sea, casi toda la estructura es como de hormigón, es en realidad de hormigón vista. Entonces se hizo una conversión de losa a losa de espesor de 16.5 centímetros maciza y sus luces tienen 8 metros, ¿no? El sistema resistente a fuerzas laterales de este proyecto tiene pórticos especiales en las dos direcciones, de hecho ahí se puede apreciar un poco las vigas, y únicamente las losas se cambiaron los paños, ¿ya? Podemos ver ahí los torones, como solo tiene 16 centímetros, por eso es que no se aprecian las trayectorias curvas, ¿no? La fotografía de acá pueden apreciar un poco más cómo se empieza a levantar y empieza después de organizarse la trayectoria curva. Bueno, esta losa también es una losa maciza en Riobamba y tenía una luz de 14 metros. Tenía los pórticos solo en la periferia. En realidad esta losa era una casa comunal, una casa comunal de una urbanización. Y en sí tenía la luz de acá de 14 metros. Es una losa maciza de 25 centímetros. Y claro, obviamente con su luz bastante amplia, ¿no? Hace unos 3 años también hicimos unas losas, de hecho esta es maciza, que tenía 17 centímetros de espesor y luz de 9 metros. La diferencia acá es que esta losa estaba hecho como para bodega. Esto fue hecho en el sector del Lumbicí. En la misma losa, en los pisos inferiores, que ya no estaba hecho, que no se iba a embodegar, no se iba a almacenar, se hizo una alternativa de losa alivianada postensada que tiene alivianamientos de 80 por 80. Y la losa tiene 30 centímetros de hormigón. El volumen de la losa es 0.122, equivalente a una losa tradicional alivianada 40-10-40 y de 25 centímetros. La diferencia es que esta losa tiene luces de 9 metros, 9 por 9. O sea, lo que quisiera puntualizar acá es que no solo se puede hacer losas macizas postensadas cambiando los paños, sino que también se puede hacer alternativas de losas alivianadas de 80 por 80, de incluso de 1 metro por 1 metro, se hace en México y se hacen en Perú. Se pueden hacer esas alternativas de losas alivianadas también y que sean postensadas, llegando a luces de 7, 8 metros. Un dato particular es que el postensado se vuelve económicamente eficiente a partir de los 7 metros, es decir, que sí es necesario tener luces y claros grandes para aprovechar de mejor medida la aplicación de postensado. En luces menores, con hormigón armado bastaría, a menos que sea casos particulares. De hecho, el día de hoy les hubiera puesto esas fotos, pero había un volado de 4 metros en una vivienda en Arayanes, donde estaba resuelto también con postensado para el volado de 4 metros, ¿no? Y con losa de 22 centímetros. Otra de las aplicaciones bastante comunes del postensado es en pisos industriales. El objetivo de los pisos industriales es minimizar la longitud o el espaciamiento entre juntas y se puede llegar a pisos de 1.500 metros cuadrados sin juntas. En resumidas partes, digamos, resumiendo, una de las ventajas del postensado es tener luces mayores, la imagen es referencial, pero tener luces mayores, lograr mayores claros, mayores espacios y con menores secciones, como por ejemplo la losa de 16 centímetros de la Clínica Vázquez, ¿no?
Menores secciones, como lo había conversado, podemos ver, es una foto típica, sobre todo el manual del PTI de el diseño tradicional versus menores secciones. Algo que también a veces se comenta es que en otros países no limita el número de pisos o una edificación, sino la altura total de la edificación. Entonces, con losas postensadas se puede llegar a mayores alturas en edificaciones, algo que, bueno, no sucede acá, ¿no? Ventajas arquitectónicas, o al tener mayores luces y menores secciones, obviamente para y llegar a volados mayores presenta una ventaja arquitectónica bastante importante, ¿no? De ahí ventajas económicas, como les había comentado, o sea, se necesita, empieza a hacerse, casi la analogía es como en puentes, ¿no? O sea, es un puente de 30 metros de luz con hormigón armado puede resultar suficiente a medida que empieza a aumentar la luz, aumentar el tamaño, y ya el hormigón armado deja de ser económicamente viable y tiene que utilizarse otro tipo de tecnologías. Y de hecho, puentes de grandes luces se hacen postensados. Tenemos ejemplos acá como el puente del Chiche y el San Pedro, ¿no? Y bueno, y entre otras aplicaciones, ¿no? Incluso en pretensado. Eh, pero sí, la idea es tener mientras mayor luz, mayor ventaja económica va a tener el tema del postensado. Un tema que siempre pongo, le puntualizo, es, sobre todo para no confundirlas, de la aplicación del postensado en el sistema resistente a fuerzas laterales. De hecho, está limitado su aplicación directamente en el sistema resistente a fuerzas laterales, en vigas, sobre todo de pórticos especiales, a que solo colaboren el torón, colabora en el 25% de su resistencia. Está orientado a usar en el sistema gravitacional. La mayor parte de losas postensadas o si es solo el cambio del paño está orientado al sistema gravitacional. Algo común, por ejemplo, es acá tener pórticos especiales en todas las direcciones, en el Ecuador me refiero, y bueno, una de las recomendaciones, de hecho, de uno de los libros es que no, bueno, no recomendación, sino que una tendencia en Estados Unidos era a utilizar el sistema resistente en menos puntos, es decir, tal vez solo en la periferia y con el núcleo central, como este caso, ¿no? El sistema resistente está en la periferia, dependerá de cada caso y de cada proyecto, pero se puede hacer eso, es decir, tener un sistema resistente ubicado únicamente en la periferia y el resto, incluso las columnas son diseñadas a únicamente cargas gravitacionales con la placa postensada. Esta también es una alternativa, de igual manera. Bueno, tuve que hacer una vez una consultoría en Chile, en Concepción, en INACAP sobre una losa postensada afectada por fuego. Este es un ejemplo, el sistema resistente a fuerzas laterales, bueno, ustedes deben estar muy familiarizados, está particularmente concentrado en muros y vigas invertidas como esta, y placas postensadas. Esta losa había sido afectada por un incendio y necesitaban una evaluación de la afectación de la losa postensada. Este es un ejemplo en San Francisco. El sistema resistente está únicamente en el centro y la placa postensada en placas postensadas. Es en realidad un edificio, un core wall building. Y bueno, notas sobre el desempeño sísmico de un núcleo esbelto. Un ejemplo típico, de hecho, este es el ejemplo típico del manual del PTI, el San Francisco Public Utilities. El sistema resistente a fuerza lateral me parece que está en dos núcleos rígidos de 40 y 70 centímetros de espesor. Ese es el sistema resistente a fuerzas laterales y el resto son placas postensables. De igual manera, podemos ver en este edificio luces grandes, volado grande me parece que tiene 10 metros en la punta, 10 metros en esta, e incluso tiene vigas invertidas, ¿no? Vigas invertidas que también son postensadas. Tenemos esta aplicación de alternativa de losa sobre vigas, y el casetón de 80 por 80. En realidad depende de cargas, para este ejemplo era una carga bastante alta, pero se puede diseñar con alternativas de 80 por 80, 1 metro por 1 metro. Muchas gracias.
espero que les haya gustado. Ahorita empezaría la ronda de preguntas, pero ha sido un gusto para mí presentarles esta noche, tener esta presentación con ustedes. Gracias, Miguel. Podríamos cerrar entonces la presentación para iniciar la ronda de preguntas. Claro. Ahí estamos. Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel. Las personas que deseen hacer las preguntas lo pueden realizar a través de levantar la mano en las reacciones o a su vez alzar la mano en la pantalla o a través de un chat en el El chat. en la correspondiente sesión. Así que iniciemos. Ingeniero Félix Vaca, usted sería una muy buena opción para comenzar las preguntas. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo está, Miguel? Un gusto saludarle. ¿Cómo le va? Los tiempos. ¿Qué ha sido de Sí. su vida? Bien. Los saludos a Pablo Argudo, que está por ahí también. Muy bien. Interesante, obviamente, el tema del hormigón post-tensado es algo que ya tiene que irse implementando en nuestro país porque todavía estamos nosotros con en pañales en cuanto se refiere al asunto de la innovación, ¿no? Yo al menos eso es por lo que yo puedo estar viendo en este trabajo que yo estoy dedicado pues a la certificación. Entonces casi no existen proyectos de hormigón potenzado y es que en primer lugar no se conoce el sistema y segundo también el sistema, digamos, no tiene que ser bien comprendido en el comportamiento de esto porque la aplicación del potenzado para mí está en primer lugar en los edificios, pero también está en estructuras grandes como son los puentes, ¿no? En puentes se puede llegar, por ejemplo, los voladizos sucesivos y todo el sistema que son bastante buenos y eficientes para el uso del potenzado. Obviamente, importante también es tomar en cuenta que la resistencia del hormigón para potenzado, como tiene grandes compresiones, tiene que ser una resistencia que por lo menos pasa los 40 megapascales, según tengo entendido, pues debería ser entonces muy buenos hormigones. En cuanto se refiere a edificaciones, edificios, hay que entender muy bien este tema del postensado, porque sobre todo el tema postensado, ¿no? Aquí se ha utilizado algo, alguna vez se utilizó algo de las vigas pretensadas, ¿no? Que eran pequeñas que para hacer, digamos, la conexión a través de las bovedillas, que era típico de ese planteamiento, pero de todas maneras no llegó, no evolucionó mucho este sistema de losa cuando vino el sistema D, que prácticamente lo reemplazó el poblado. Yo quisiera una cosa que siempre he querido preguntar y siempre me he olvidado. El asunto es que cuando nosotros ponemos un hormigón, digamos un acero, y estamos nosotros pretensando el acero, significa que le estamos quitando ductilidad al acero. Entonces, mi pregunta que yo quería hacerle, si es que yo estoy potenzando una varilla, un cable, si es que yo estuviera tomando en cuenta la curva de esfuerzo de formación, más o menos, ¿hasta qué punto llega la pretensión del cable? Y claro, sí, el cable, el ASTM 416, tiene 270 PSI, 270 grado 270. Nosotros llegamos a tensar el 80% del FPU. Llega a tener una deformación permanente. Exactamente. De hecho, el cable de preesfuerzo, su curva de esfuerzo de formación en realidad es poco dúctil y casi se aproxima más bien a que trabaja en el rango elástico. Entonces, en sí la curva, no sé si pueda tal vez compartir una parte, tal vez como un pizarrón. No me deja. Bueno, la curva de esfuerzo de formación no es como el del acero de refuerzo, que tiene un plato amplio, sino no tiene ese punto de fluencia definido. Sube y se rompe.
la tensión se da al 80% de eso. O sea, si el cable tiene 18.900 kilogramos por centímetro cuadrado, se tensa a 15.000. Bien, sí, perfecto. Ujú. Bien, eso es interesante, pero entonces del acero ya está perdiendo, digamos, o sea, llega hasta en la etapa del endurecimiento, seguramente. Entonces, claro, ahí tenemos que tener cuidado en el comportamiento postelástico, ¿no? Porque tendríamos entonces un sistema que, digamos, tiene algo de fragilidad. El tema, ¿por qué, digamos, no se ha aplicado muy bien en nuestro país? Yo diría en primer lugar es porque se tiene que entender que, por ejemplo, cuando hablamos en puentes, no se puede, en un sistema potensado, no se puede fácilmente cambiar la condición de apoyo. Porque si yo tengo un Claro. sistema pretensado, potensado, supone que está apoyado en los extremos, y si es que yo le pusiera algún apoyo en otro sitio inesperado, yo podría estar generando una falla dentro del mismo potensado. Por eso es que ha habido muchos accidentes, porque la gente En el sobre el montaje. transporte y el movimiento. Es un caso típico, no sé si usted, Miguel, ha visto, es el río Centro, que es un sistema prefabricado, postensado que tiene primero unos, ¿cómo se llama? Unos candeleros donde recibe las losas, las columnas postensadas y las vigas y las losas postensadas, que es un caso típico que se ha utilizado aquí, que son luces muy importantes. Claro que en este caso, yo lo que pedí a los constructores es que precisamente una estructura postensada es muy eficiente verticalmente, pero horizontalmente no tiene mucha eficiencia. O sea, por eso es que se tiene que hacer, como usted mismo señaló, un sistema dual, donde pues para carga vertical el hormigón postensado es muy eficiente, pero vamos a decir, si me permiten usar un término, es enclenque para digamos, las deformaciones horizontales. Por eso que en el tema de revisión, por ejemplo, el Río Centro, yo les pedí a ellos en un sentido, había el piso blando, ¿no? Entonces, por eso yo les pedí colocar unos refuerzos de acero, que alguna vez lo pueden ver en el Río Centro. El constructor le puso un color amarillo precisamente para resaltar. Ahora, otro de los problemas por los que no se puede aquí implementar muy bien es por el tema de la arquitectura. Está muy claro de que el hormigón postensado puede disminuir notablemente el peralte de los elementos y las luces. Por tanto, se pueden hacer luces más grandes y yo puedo hacer más piso. Y nos libramos de estas indeseables vigas descolgadas que tanto le incomodan a los constructores. Pero el problema es que la gente no comprende que la estructura postensada como tal no tiene capacidad horizontal. Por eso es que se tiene que completar o complementar toda estructura postensada con un sistema dual que se base de pórticos rígidos. En este caso, bien dice, por ejemplo, puede estar colocados en la periferia, y también con un sistema de lo que a mí más me gusta, ¿no? Los muros de corte o las diagonales para entonces generar esta dualidad de resistencia, sobre todo en zonas de amenaza sísmica, Miguel. Sí, sí, de hecho, claro, no, la diferencia es que Río Centro era pretensado. Entonces, esa era una de las particularidades de que se hace el pretensado, como son secciones estándar, se iza y la conexión monolítica es bastante complicada de hacerle. Entonces, sí, particularmente bueno, todo Río Centro era pretensado y es mucho más difícil aún así porque casi todo está articulado hacerlo y hay que dotarlo de un sistema resistente a fuerzas laterales, como usted bien lo menciona. Entonces, de igual manera, claro, o sea, la aplicación de postensado en realidad que se hace énfasis en el sistema gravitacional eh, y sin descuidar el sistema resistente a fuerzas laterales que debe estar proveído por acero de refuerzo convencional para darle la utilidad necesaria. Totalmente de acuerdo, ingeniero.
Gracias. Luis Fernández ha solicitado la palabra, por favor, Luis. Buenas noches, un Buenas gusto. Gracias noches. por la ponencia, ingeniero. Estuvo muy buena su exponencia. Y sí, quería consultarle algo acerca de lo que comentaba el ingeniero del Río Centro. Bueno, yo soy uno de los ingenieros que trabajó por parte de la provisión de los elementos prefabricados, pretensados. En este caso no se utilizó, digamos, el sistema post-tensado, sino fue un pretensado que ya iba directamente a obra y formaba los pórticos. O sea, tanto columnas, vigas más nobles con mayores longitudes que nos da la bondad del pretensado, y a su vez podríamos tener ejes más separados para una mejor, digamos, capacidad y mejor entorno en el centro comercial. Sí, básicamente fue, digamos, un sistema que nosotros le llamamos Lego, que era columnas que entraban sobre un candelero. A su vez se llenaban el sistema en sitio, venían las vigas cargadoras, las vigas a las que nosotros llamamos doble T, y posteriormente se fundía la losa, obviamente ya con el hormigón en obra, y terminábamos el sistema de piso. Más o menos esa es la, digamos, un breve resumen de lo que se trabajó en el Río Centro Quito. Me imagino que estaba conversando el ingeniero que antes Sí. expuso. Y no sé si recuerde, pero hay tres vigas que sí son postensadas, que en realidad pusimos los cables ahí, en las vigas que salían en volado. Las vigas que Sí, salían en volado son postensadas, donde de hecho pusimos los cables ahí, que tiene el galpón que va encima. Pero efectivamente, o sea, uno de los problemas ahí de la pretensión es que como se da ese apoyo articulado en el tema de un volado, es un poco más complicado hacerle. De hecho, ahí se fundió vigas en sitio, que era una solución de estructura metálica con vigas postensadas para un volado de 6 metros. Ajá. sí, recuerdo, sí, pero eso Uh-huh. sí, claro, eso ya fue en obra, digamos, el cliente ya hizo el postensado, porque obviamente como usted comunica, Uh-huh. claro, ya en volados es difícil, digamos, en un lado sí me soporta el prefabricado, pero en el otro lado lo tengo en el aire, no Claro, tengo dónde apoyarlo. exactamente. Ahí se hizo postensado. De hecho, les hubiera puesto las fotos. No sé si Pablo Argudo tenga esas fotos. Buenas noches con todos. Bueno, se me complica un poco. Si me dan un tiempito, puedo ubicarles las fotos y te paso, Miguel. Claro, Gracias. en el volado se resolvió los 6 metros. Uh-huh. Hasta que Pablo. Adrián Tola, por favor. Buenas noches a todos, buenas noches, Miguel. Mucho gusto conocerte Entonces, y chévere saber que hay estas tecnologías y procedimientos ya disponibles acá en la ciudad. Así que pues todo el éxito pues y que siga muchas prosperando este gracias. sistema. Te quería consultar sobre este tema. Mira, en cuanto a fábricas de vigas pretensadas, no sé cuál es tu opinión de quizás cuáles serían las condiciones para que quizás Quito ya tenga una planta que sea competitiva al nivel de otras empresas como Mavis en Guayaquil. En el sur tenemos la empresa RFB de la familia Carrasco también. Yo soy de la ciudad de Cuenca, te cuento, Ahí Miguel, sí. y me sorprendió un poquito que acá en la ciudad de Quito no haya, al menos en la cercanía, una planta de vigas Prefabricado. pretensadas, y me corrige si es que Uh-huh. estoy equivocado. Yo por acá también voy conociendo la ciudad de a poquito, pero no sé qué opinas tú a ese respecto. ¿Qué situación favorecería la construcción bueno, pues, o tener fábricas por acá de esa línea? Sí, yo creo que también por eso particularmente más se hace, o sea, bueno, más se ha hecho, digamos, o se está haciendo, así entre las dos aplicaciones de pretensado y postensado, más del postensado porque se puede hacerle en sitio, ¿no? O sea, tal cual hormigón armado, por eso se lleva los cables en rollos y se puede hacer el preesfuerzo en sitio. En mi opinión de por qué tal vez el tema de pretensado se da en Guayaquil, no sé si sea tal vez, ahí sí, tal vez sea un tema de transporte. Em,
sobre todo por el tema de carreteras, pero sé que en Cuenca también hay Sí, fábricas de pretensado. Sí, sí, sí. de hecho, siempre ha estado esta pregunta en el aire de por qué no se hace tanto pretensado y más bien últimamente se está haciendo más postensado. Y han habido ideas de tal vez pretensar, pero no está tan claro, así no le tengo tan claro. Claro que Yo sí. decía tal vez por vías, transporte, izaje, el tener la grúa y secciones grandes, y ahí tal vez esa puede ser, y por eso es que es más fácil o más conveniente la aplicación postensada, creo. Más opinión que digamos, que dato. Claro que sí, claro que sí. Ajá. Gracias, Miguel. Y también te quería consultar un poquito, ¿tú qué opinas de la aplicación sería del post tensado en muros de corte? Quizás el Perfecta ejemplo que pregunta. yo lo tengo en Autocentrante. mente es el aeropuerto, es la torre de control del aeropuerto de San Francisco, que la tengo como, alguna vez hubo la oportunidad de ver una exposición y, y vimos esa aplicación muy chévere, ¿no? O sea, y de hecho para torre de control como que súper Es, limpio el sistema, ¿no? No hay más columnas, no hay más, eh, no hay algo más. O qué opinas en general de otras aplicaciones de las que tú nos Se estás sabe contando? que muy buena puntualización. Hemos trabajado por años, de hecho, una de las tesis de la ingeniera Kimberly Aguirre es de muros. Hemos hecho, de hecho, en muros de corte esbeltos y en muros de corte cortos. Una de las ventajas es el sistema autocentrante, el tenerle como el muñeco porfiado al muro de corte y darle esa protección, sobre todo en el daño en la deriva residual. Em, Creo que entre el 2019 y el 22, el 21, habíamos trabajado en esos, bueno, estuvimos colaborando en los proyectos de investigación y es muy buena, de hecho es súper buena la deriva, se da ese flag shape de la curva de histéresis, donde se reduce la deriva residual, e incluso le hicimos una aplicación en un edificio actual, pero creo que ahí se dio un tema más bien por costos, porque creo que es competitivo en costos en losas por la rapidez que se puede fabricar, pero en cambio un muro de hormigón casi no se le puede reemplazar, digamos, varillas, sino es como una protección adicional, que obviamente el constructor ya no estaba como que, digamos, tan de acuerdo en ponerle la protección adicional porque no es que ganaba más o no es que vendía más por esa protección adicional, pero estructuralmente, y de hecho hasta el ingeniero Plasencia me parece que estuvo o sea, estuvo revisando este tema de muros cortos y incluso está en vivienda, queríamos postizar hasta la abuela, creo, pero... Pero sí, Sí. habíamos hecho habíamos trabajado en eso bastante, de esas aplicaciones acá en el Ecuador, y es muy buena, sobre todo en esa protección que da, en ese sistema autocentrante que da. Y ya el tema de costos se fue como un poquito variable y creo que tal vez tal vez, ahí sí sea, en eso sí le puedo decir un dato de por qué tal vez no hemos aplicado en muros, tal vez sí porque es un costo adicional y tal vez si uno tenga un proyecto propio, diga, le doy protección adicional y le pongo postensado en el centro para darle el sistema autocentrante. O proyectos en específico como lo que usted menciona en la torre de control, algo ya muy particular. Pero muy buena pregunta, de hecho, justo ahorita rememoró todo. Está bien, está bien. Oye, Miguel, y un par de curiosidades que mientras conversabas tú me venían a la mente. Por ejemplo, en un presupuesto referencial partiendo de cero en un puente, por ejemplo, con vigas espaciadas, considerando dos proyectos, uno con vigas pretensadas y postensadas, con características similares. ¿Hay alguna tendencia ya en decir, bueno, yo sé que los tamaños quizás serían, los tamaños entonces, de pronto son similares, tal vez, ponle, pero si es que pusiéramos los mismos torones pretensados y los otros postensados, ¿hay algo legítimo ya para decir, pues, un sistema es más barato que el otro o algo así por ahí? Yo creo que no, o sea, en realidad va a ser lo mismo, o sea, lo que pasa es que, claro, en un sistema vamos a tener que, o sea, el cable va a ser lo mismo, el cable enchaquetado y los encajes sí cuestan un poco más que el cable desnudo para el pretensado, pero hay un trabajo que, digamos, de encofrado, de transporte y de izaje, que es más fácil, digamos, llevar el cable enrollado y colocarlo en sitio. Entonces, particularmente, creo que, ahorita les voy a compartir las fotos de una vez y justo Pablo me pasó las fotos. Particularmente en tema de costos, podría hacerlo como para sacarlo, o sea, no hemos sacado, podríamos sacarlo para, es que no tenemos como una línea base para comprarlo, como usted lo mencionó, en Quito no hay una planta, entonces tal vez como ponerlo en un caso, tal vez en Guayaquil, particularmente y decirle, a ver, uno con uno, frente a frente, ahí la ventaja económica. Creo que hay esos valores, ¿no? De izaje, transporte versus el otro, pero bueno.
Ahí estamos, justo me está mandando las fotos de Río Centro. De hecho, claro, allá se ven las vigas pretensadas y las dobles T's pretensadas. Acá esta viga iba a ser fundida en sitio, la viga de borde para el volado. Ahí están los torones de postensado. De hecho, ahí está la viga y los cables de postensado en el volado y la estructura metálica, ¿no? La estructura metálica que tendría el volado. Sobre ese volado están las placas donde salía el galpón, donde sale el galpón. Hay una foto particular donde se ve el volado, que son 6 metros, pero bueno, no está aquí. Ajá. Entonces, de ahí sí hay, por ejemplo, otras ventajas como, digamos, se puede mejorar la eficiencia usando encofrado, ese encofrado que se empieza, que se llama flying deck, que empieza a moverse con la grúa, o usar sensores de maduración también para mejorar también el tema de la eficiencia en el postensado, ¿no? Se podría combinar estructura de hormigón postensado en casa. Ah, claro, sí. Chévere, chévere, gracias, Miguel. Y lo último para que se me ocurriera esto, mira, tú que estabas por allá, por este sector de Miami, yo recuerdo la caída de un puente, me parece que era en el Ah, año claro. cerca de una de las universidades. 16. Y bueno, yo no he leído al respecto, solo me acuerdo de noticias de que duraban 30 segundos, pero recuerdo que ese puente tenía, no recuerdo cuál haya sido la falla como tal, ya después de la investigación y todo. ¿Hay recuerdas tú si es que tenía algo que ver se me viene a la mente que eran elementos, algunos de ellos postensados, Esbeltos, claro. o corrígeme si estoy equivocado al mismo tiempo? Sí, me parece que fue en la de Miami International, creo que fue una de esas Miami Ujú, International, así es. el puente. Me parece que sí, que era un puente muy delgado de 10, 12 centímetros, me parece que era esbelto y que tenía postensado. Creo que fue un tema más bien del diseñador que no había considerado la carga viva. No tengo más, o sea, así como usted lo había mencionado, dijo, no tomaron la carga viva, ahí están, pero creo que era algo así más, no la falla por el sistema, sino una falla de diseño, ¿no? Ya. Ujú. Chévere. Gracias Listo. Miguel por la charla, pues y qué bueno saber que tu empresa pues genera este tipo de soluciones aquí en Quito, pues y en otros lugares que nos has mostrado. Gracias, Miguel. Un gusto. Hernán, por favor. Por si acaso Hernán está sin micrófono. Tiene razón. Buenas noches, ingeniero Morales. Muy concisa y muy clara sus conceptos y la charla. Me parece de mucha importancia hablar de esta tecnología. Tengo una pregunta para usted. ¿Qué concepto o qué experiencia tiene en esta tecnología para pilotaje? La verdad no hemos hecho. Entiendo que se usa el tema de pretensado para los pilotes, se usa ampliamente. Particularmente postensado en pilotes, no lo he visto, no lo he visto, la verdad. Ok, es un tema Ujú, que me interesa conocer. Ok, ujú. ojalá podamos investigar al Podría respecto. revisarlo, ajá. Sí, podría revisarlo a ver si hay alguna aplicación de postensado. No lo he visto particularmente yo. Ujú. Gracias, ingeniero. Muy gentil. Miguel, hablando en temas económicos, los constructores indudablemente buscan alternativas más seguras, pero al mismo tiempo más Económica. económicas. Prefabricados, existe, por ejemplo, en Riobamba la planta de prefabricados de la UCEM, de la Cementos Chimborazo, la ex Cementos Chimborazo, que hicieron todo lo que correspondía a los durmientes del tren en la época de la rehabilitación de la misma. Y obviamente esta fábrica dejó de producir una fuerte cantidad. Se metieron en tratar de hacer sistemas de casas prefabricadas que económicamente eran mucho más viables que la construcción tradicional. Pero ¿dónde estaba el gran Seguramente. problema? La grúa. El transporte. Yo hago una casa a mitad de costo, pero la grúa me cuesta el Claro. costo de la casa.
Lo mismo pasa con sistemas que, como tú lo estás manifestando, se podrían implementar para mediana y pequeña escala. ¿Cómo podríamos nosotros, los constructores, solventar este tipo de gastos si es que también el hormigón que tú planteas es más económico que el tradicional? Porque indudablemente si nos sale mucho más caro, se lo descarta. Para obras grandes como son puentes, como es este tipo de estructuras o centros comerciales en donde necesitas vigas de una gran longitud, indudablemente puede ser muy viable, pero ya para la construcción tradicional, la construcción de casas, pequeños edificios, ¿cómo verías tú la forma de poderle implementar a un costo asequible para el constructor como tal y indudablemente para que este costo sea apropiado al cliente? Claro, o sea, la diferencia ahí es que en el postensado ya no se usa grúa, ¿no? O sea, se llevan los torones enrollados y se puede colocar en sitio. Sí, para pequeños edificios es factible. De hecho, la Clínica Vázquez es de 4 pisos nada más. Pequeños edificios o sea, tiene sentido, digamos, usar la aplicación de postensado particularmente. En vivienda, y ahí otra vez es una opinión más personal, las únicas opciones que hemos puesto, que digamos, visto viable, es en el tema donde la arquitectura, el arquitecto necesita unos volados grandes. 4, 5 metros, 6 metros de volado. Por ejemplo, en este caso en Arayanes, en Puembo, se resuelve con el tema del postensado. Pero tal vez para vivienda en masa, vivienda de luces de 3, 4 metros, habría que verle el proyecto puntual para verle si la ventaja en sí se aplica y si es que es económicamente viable. De hecho, la única manera que el postensado ha sobrevivido en los países, en el resto de países del mundo, es porque es efectivamente económicamente viable, ¿no? Entonces, es por eso que, digamos, en la aplicación en losas elevadas. Ahora, una de las aplicaciones mayores en Estados Unidos, de hecho, el 53% de la importación, o de hecho de la aplicación de postensado en Estados Unidos, es en vivienda, pero la vivienda como ellos lo tienen, ¿no? La vivienda de la casa de madera, y sobre todo la mayor parte de los suelos son suelos malos, suelos expansivos. Entonces la cimentación típica de Estados Unidos es solo una losa de cimentación y sobre ella la vivienda. Entonces la aplicación de postensado se da ya más ¿cómo se llama? En losas de cimentación. Entonces, tal vez digamos, en el tema particular de vivienda o vivienda en masa, una de las opciones viables, tal vez no sea en losas elevadas, sino en la losa de cimentación. Porque una sola losa de cimentación, una sola plancha con viviendas tal vez prefabricadas o tal vez con muros o mampostería armada, alternativas, ¿no? Para viviendas en masa, pues sí que pueda ser viable la losa de cimentación y pueda ser económicamente factible también. Entonces, yo creo que cada proyecto va a tener su aplicación. Tal vez no todos sea viable, pero hay que verle, ¿no? Proyecto por proyecto. O sea, sí hay opciones para digamos, vivienda en masa, ha habido, pero habría que ver dependiendo de las características de cada uno, ¿no? Gracias, Miguel. ¿Alguna otra inquietud, estimados amigos? Bienvenido, Mario. Bueno, te pregunta Pablo. Buenas noches con todos. Te pregunta Pablo, dice, ¿se puede combinar estructura metálica y hormigón post-tensado? ¿Y en qué casos podría funcionar? Claro, y de hecho es como el tema de Río Centro, ¿no? Que se dio una combinación de vigas postensadas para el volado y estructura metálica, ¿no? O sea, sí se puede combinar y de todas maneras, así como estaba mencionando, tal vez cada proyecto tendrá su particularidad y tendrá su solución, ¿no? Ya. ¿Quiere que le haga sanduchito de dulce? Ah, ya te lo... Todos queremos sándwich. Ya te van a dar el sándwich, Mario. Escuchamos todos, que sea a todos, pero... una relación o una inquietud. En este tipo de estructuras, ¿entra más acero que la tradicional o es al revés? ¿Entra más hormigón que lo tradicional? A ver, entra más o menos la relación para losas. Me parece que en una losa normal común tendría 10.15 kilos, 10, 12 kilos por metro cuadrado.
Y hormigón, bueno, dependiendo del tamaño de la losa. Con posttensado, esa varilla se reduce a 5 y 6 kilos por metro cuadrado. O sea, el tema de varillas sí se reduce a la mitad. Pero claro, o sea, en realidad se reduce a cero, se coloca posttensado y se reduce el hormigón. Hay datos, ¿no? Digamos, el hormigón se reduce en un 30% y la varilla en un 40 al 50%. Pero el objetivo está en la eficiencia, o sea, en la rapidez. Una de las ventajas del posttensado es que después de tensar, es decir, se funde el viernes, se tensa el lunes, más o menos al tercer día se tensa, desde ahí ya se puede quitar el encofrado y continuar la siguiente losa. No necesariamente esperar los 21 días que recomienda el ACI 301. Entonces, darle esa rapidez, esa ventaja constructiva y esa eficiencia es la que empiezas a tener, ser económicamente, tener sentido, ¿no? Perfecto. ¿Qué altura de Adrián losa Tola se- te pregunta, ¿qué altura de losa se coloca normalmente sobre un sistema de piso con vigas doble T como para el Río Centro o un Super Maxi? Me parece que fueron 10 centímetros, 12 centímetros sobre la doble T. No sé si el ingeniero Luis Fernández que estuvo ahí tiene ese dato. Me parece que fueron 10 centímetros sobre la doble T. Gracias, Sí, gracias. normalmente para el Río Centro Quito fue la losa de topping fue de 9 a 10 centímetros. Gracias, Luis, gracias. Bien, sí, la consulta era porque entiendo que estos locales de este tipo pues tienen una carga viva bastante alta. Yo le buscaba en la normativa ecuatoriana y coincidía con la colombiana en cargas vivas del orden de 600 kilos por metro cuadrado. Entonces, claro, bueno, esto es para que actúe todo el sistema, no solo la losa sino la losa y la viga doble T. Pero como no se puede ver, no tenía una idea de cuánto es la altura que se coloca ya sobre la viga doble T, a lo cual gracias Luis y Miguel, pues ya lo han respondido, así que gracias. ¿Alguna otra inquietud, estimados colegas? Creo que no. Bueno, si no hay más inquietudes, agradecerte, estimado Miguel, por Un gusto. tu bonita charla e indudablemente como una opción para proyectos en los cuales se puede, lo que tú acabas de decir, ahorrar en muchos de los casos y obviamente también disminuir los tiempos de construcción. En ese sentido, esperemos de que en el país se vayan implementando este tipo de nuevos mecanismos, nuevas alternativas constructivas y que permitan que el Ecuador se involucre también en el desarrollo técnico bajo estas metodologías constructivas. Así que muchísimas gracias a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, invitarles la próxima semana a la misma hora para otro diálogo correspondiente a los temas que nos atañen a nosotros, como es la profesión de la ingeniería civil y otras más. Así que una buena noche a todos y muy gentiles por participar. El día de hoy hemos estado 22 colegas y amigos y esperemos también que el Messi meta un gol. Bueno, una feliz noche a todos. Gracias, muy interesante la charla. Buenas noches con todos. Gracias, Hernán. Buenas noches, gracias. Gracias. Gracias, feliz Gracias, noche. gracias por la invitación. Gracias. Chao, chao.